subastado, traicionado y salvado. El amor nacido en el caos. Había destinos que parecían escritos entre lágrimas, como si la vida se complaciera en probar hasta dónde podía resistir el corazón humano antes de romperse por completo. Cristina conocía este dolor de primera mano. Solo había 16 años cuando el mundo se derrumbó a su alrededor y al pequeño Antonio, su hermano de 2 años. Una mañana lluviosa, sus padres salieron a dar un paseo en coche, pero nunca regresaron. Un accidente, una curva mojada, una colisión brutal. Y de repente las vidas de los 2 hermanos quedaron suspendidas en el aire, despojadas de toda protección. De huérfanos se convirtieron en sobrevivientes. Al principio, lo que sus padres dejaron en ahorros parecía suficiente, pero lo cierto es que el tiempo consume el dinero como el fuego consume la leña seca. En sus primeros años, Cristina intentó mantener cierta normalidad. Terminó la secundaria, entró a la universidad y, a pesar del dolor, intentó creer que aún podía construir una vida digna para ella y su hermano. El pequeño Antonio era su razón para levantarse de la cama cada día, la sonrisa que iluminaba sus días más oscuros, el recuerdo vivo de sus padres que ya no estaban con ella. Pero la realidad es despiadada. Con sus ahorros agotándose, Cristina se vio obligada a abandonar temporalmente sus estudios. Con solo 20 años, cargaba con responsabilidades que harían derrumbar a muchos adultos. Trabajaba de noche como camarera en una sofisticada discoteca madrileña, donde las luces de neón ocultaban lágrimas y donde los clientes, entre risas y copas de cristal, ignoraban la lucha silenciosa de aquella joven que sonreía para sobrevivir. Y fue en este contexto de cansancio y esperanza que surgió una promesa de cambio, una invitación inesperada, 2 meses de trabajo en otro país, bien remunerado, con la posibilidad de enviarle dinero a su hermano y quizás incluso ahorrar lo suficiente para volver a la universidad. Parecía un milagro. Parecía la oportunidad que Dios finalmente le había puesto en el camino. Cristina aceptó, empacó sus maletas con el corazón acelerado, dejó a Antonio al cuidado de su vecino y su madrina, y se fue con un solo pensamiento en mente: volveré con dinero, volveré y todo será diferente. Pero la vida, una vez más, estaba a punto de traicionarla. En cuanto llegó al país extranjero, Cristina se dio cuenta de que algo andaba mal. No estaba sola. Había otras chicas, todas jóvenes, con miradas de miedo disfrazadas de esperanza. Poco a poco, la desesperación se apoderó de ella. No había contrato ni trabajo. Había una trampa, una subasta secreta, cruel e inhumana, donde niñas inocentes eran expuestas como mercancía ante hombres poderosos y peligrosos. A Cristina se le heló el corazón. No era una víctima más. Había un detalle que la hacía aún más valiosa en ese mundo oscuro. Seguía siendo virgen. Y este detalle, que para ella significaba pureza y fragilidad, para estos hombres era sinónimo de precio. El tiempo que pasó encerrada fue una mezcla de noches interminables y días descoloridos. El miedo flotaba en el aire como un veneno invisible, pero en medio del terror, Cristina encontró algo inesperado. Amistad María, una brasileña que también había sido engañada, se convirtió en su apoyo, su hermana en el dolor. Juntas lloraron, rezaron, hicieron planes imposibles de escape y soñaron con la libertad que parecía cada vez más lejana. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más sorprendente, porque en medio de la desesperación, entre las cadenas invisibles que aprisionaban a aquellas jóvenes, Cristina no sabía que su destino estaba a punto de chocar con el de un hombre que cambiaría su vida para siempre. Un hombre que no solo compraría su cuerpo en esa subasta, sino que, de alguna manera inexplicable, se convertiría en el suyo, el Salvador, un multimillonario de mirada fría, pero con un corazón marcado por cicatrices que nadie podía ver.
Lo que se desataría tras esa subasta no sería solo un juego de poder y posesión, sino una guerra entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro. Cristina aún no lo sabía, pero estaba a punto de vivir una historia de amor, redención y secretos que podrían destruir o salvar su alma. Porque a veces el destino nos quita todo, solo para devolvernos algo que nunca nos atrevimos a soñar. Y la subasta estaba a punto de comenzar. Las horas dentro de aquella habitación húmeda y sin ventanas pasaron como siglos. El olor a miedo impregnaba el aire. Cada paso de los guardias en el pasillo aceleraba el corazón de Cristina. Ella y María se aferraban a las manos, como si ese simple roce bastara para evitar que el mundo las tragara. «¿Y si nunca salimos de aquí?», murmuró María, con los ojos llenos de lágrimas. Cristina, a pesar de sentir el mismo terror, no podía dejar que su amiga se rindiera. «Salgamos, María, te lo prometo. No sé cómo, pero vámonos». Se lo dijo más para sí misma que para consolar a su amiga. Porque la verdad era que no había escapatoria. Los barrotes eran gruesos, los guardias de seguridad estaban armados y los hombres que controlaban el lugar tenían una mirada fría, entrenados para aplastar cualquier esperanza. Y entonces, esa noche, todo cambió. Las puertas se abrieron. Una voz grave anunció: «Ya es hora». Las condujeron en fila, como piezas de una colección sombría. Cada paso resonaba en los pasillos de mármol, hasta que llegaron a un salón iluminado por candelabros de cristal. Era un contraste cruel, lujo y degradación en un mismo espacio. Las jóvenes, temblorosas y asustadas, estaban dispuestas en una pasarela, como trofeos listos para ser disputados. Cristina sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que temía que todos la oyeran. Jadeaba, intentando mantenerse firme, pero lo cierto era que con cada mirada devoradora del público de hombres adinerados, su cuerpo temblaba. Y todos lo sabían. Todos la miraban de forma diferente. El presentador de la subasta destacó: «Caballeros, tenemos aquí una rareza, una joven española, guapa, culta y aún virgen». Un murmullo recorrió la sala. El precio inicial ya era absurdo, pero cada puja subía como la pólvora. Hombres de diferentes nacionalidades alzaban discretamente sus carteles. Para ellos era todo poder y deseo. Para Cristina era el fin de su inocencia. Cerró los ojos y rezó en silencio: «Por favor, Dios, no me abandones». Fue entonces cuando apareció, desde el fondo de la sala, un hombre alto con un impecable traje negro, postura firme y mirada penetrante. Levantó la mano. El silencio invadió la sala. Su presencia parecía tener una autoridad silenciosa que acallaba incluso a los más audaces. La puja cesó. «Vendido», anunció el subastador sin dudarlo. Cristina no sabía si llorar de alivio o de desesperación. Ese hombre, un multimillonario conocido solo por unos pocos, era ahora el dueño de su destino. El encuentro inesperado. Conducida a una habitación privada, Cristina esperaba encontrarse con un monstruo, alguien que la miraría con la misma avidez que los demás. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo diferente ocurrió. No hubo lujuria inmediata, ni prisa. Había una mirada fría y calculadora, pero también humana. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz profunda y firme. «Cristina», respondió con voz entrecortada. Se presentó como Alejandro Montenegro, un magnate español de renombre mundial, dueño de imperios que abarcan desde la tecnología hasta el sector inmobiliario de 1900. Lujo, un hombre capaz de conquistar a cualquier mujer, cualquier vida, cualquier fantasía. Y sin embargo, él estaba allí, ante ella. Cristina no sabía si era suerte o ironía, porque Alejandro parecía diferente, pero seguía siendo el hombre que la había comprado en una subasta. «Estás a salvo ahora», dijo, y su tono sonaba más a orden que a consuelo, pero Cristina no lo creía.
¿Cómo podía estar segura si solo era una mercancía en sus manos? ¿El salvador o el carcelero? En los días siguientes, Cristina fue llevada a la mansión de Alejandro, un palacio moderno en las colinas, con vistas al mar. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, pero para ella era solo una prisión dorada. El multimillonario la trataba con respeto, pero también con distancia. No la tocaba, no la obligaba. Parecía observar cada gesto, como si intentara descifrar sus miedos. ¿Por qué? ¿Por qué me compraste?, preguntó una noche con la voz quebrada. Alejandro tardó un rato en responder, mirando el horizonte a través de la ventana, porque vi algo en tus ojos que hacía tiempo que no veía: inocencia. Y porque no soportaba imaginar lo que te harían. Sus palabras la confundieron. Era como si quisiera protegerla, pero al mismo tiempo transmitía una frialdad que le impedía confiar. Cristina sintió que se le desgarraba el corazón. Una parte de ella temía a ese hombre poderoso. Otra parte, contra su voluntad, empezó a sentir algo inexplicable, una chispa de seguridad, un deseo secreto de creer que no era solo uno más de esos depredadores. Pero Alejandro también guardaba secretos. Secretos que podrían convertir ese rescate en una prisión aún más peligrosa. Porque nadie se hace multimillonario sin mancharse el alma. Y Cristina, sin saberlo, estaba a punto de sumergirse en un mundo de poder, traición y decisiones imposibles. Si ya estás inmerso en el dolor y la esperanza de Cristina, no te pierdas los próximos capítulos. La relación entre ella y Alejandro apenas comienza, y cada detalle podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión, Cristina caminaba en silencio por los pasillos. No podía dormir. Su corazón seguía latiendo aceleradamente desde el momento en que vio la foto de aquella misteriosa mujer. Fue entonces, al acercarse a la biblioteca, que oyó voces. No era común oír a Alejandro hablar alto. Siempre había sido comedido, mesurado, casi frío. Pero ahora su voz tenía una urgencia extraña, casi desesperada. No quiero tener nada más que ver con esta subasta. ¿Entiendes?, dijo con firmeza. ¡Basta! Una segunda voz, más ronca y agresiva, respondió. Sabes que no puedes irte así como así. Debes favores. Y una vez que estás en este juego, Alejandro, no hay vuelta atrás. Cristina contuvo la respiración. Cada palabra era como una piedra lanzada contra lo poco que creía saber de este hombre. ¿Formaba parte del mismo sistema que la había encarcelado? También tenía sangre en las manos. Su corazón gritaba que quería huir, pero sus pies permanecieron clavados en el lugar. «No negocio vidas», respondió Alejandro con tono cortante. «Solo estuve ahí porque tenía que estar, y ahora tengo algo que proteger». La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos. Cristina volvió corriendo a la habitación, cerró la puerta lentamente y se apoyó en ella, intentando controlar la respiración. Aquella mañana, entre lágrimas silenciosas, se preguntó: ¿quién fue Alejandro Montenegro? ¿El hombre que la salvó o el hombre que ayudó a mantener ese sistema en funcionamiento? El despertar de la confianza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro parecía aún más distante, como si luchara contra cadenas invisibles. Pero al mismo tiempo, nunca dejaba sola a Cristina mucho tiempo. Siempre había alguien cerca, siempre había protección. Y poco a poco, Cristina se dio cuenta de que no era solo un multimillonario frío. Tras la máscara del poder se escondía un hombre destrozado. Una tarde ocurrió lo inevitable. Mientras paseaba por los jardines, Cristina vio a Alejandro arrodillado ante una pequeña lápida escondida entre las flores. Se acercó lentamente y leyó el nombre grabado: Isabel Montenegro. ¿Era ella tu esposa?, se aventuró a preguntar. Alejandro levantó la mirada, con los ojos llorosos, un doloroso contraste con su rigidez habitual. Mi esposa. Y murió
porque confié en la gente equivocada. Cristina sintió que se le encogía el corazón. De repente, la fotografía que había encontrado, el extraño parecido, todo cobró sentido. Alejandro había perdido al gran amor de su vida, y al verla, quizá revivió parte de ese pasado. ¿Y yo? Susurró con la voz entrecortada. ¿Soy solo una sombra de ella? Alejandro se levantó, se acercó a ella lentamente y sujetó su rostro entre sus manos. No, Cristina, eres diferente, eres lo que me recuerda que todavía hay bondad en este mundo. Esas palabras la impactaron como un rayo. Una parte de ella quería creerle, quería rendirse a la calidez de esas manos firmes y a la mirada intensa que parecía penetrar su alma. Pero otra parte gritaba que era peligroso, que no podía perderse en ello. La tentación. Esa noche, Cristina soñó con Alejandro. Soñó con sus labios acercándose a los suyos, con la sensación de seguridad que no había sentido desde la muerte de sus padres. Y al despertar, sintió un intenso dolor de culpa. No podía, no debía, pero el destino es implacable con los corazones que intentan resistir. Unos días después, un baile benéfico reunió a la élite europea en la mansión Montenegro. Alejandro, impecablemente vestido con un traje negro, lucía aún más imponente. Cristina, con un delicado vestido azul que él mismo había confeccionado, se sentía fuera de lugar, pero también inexplicablemente hermosa. Las miradas se posaron en ella. Hombres ricos y poderosos la deseaban en silencio. Y Cristina se dio cuenta de algo inesperado. Alejandro no ocultaba sus celos. La abrazó con fuerza, con la mano firme en su cintura, como para decirle al mundo entero que le pertenecía. Y cuando la música se suavizó, él se inclinó y le susurró al oído: «No saben quién eres. No saben que aquí, a mi lado, está lo único que no vendería ni por todo el oro del mundo». Cristina se estremeció. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera reaccionar. Por primera vez no se sintió prisionera, se sintió deseada, valorada. Pero la verdad siempre vuelve. Sin embargo, el baile también trajo sombras. Entre los invitados, Cristina reconoció un rostro, uno de los hombres presentes en la subasta, el que había perdido la puja contra Alejandro. Su mirada la atravesó como un cuchillo. Una sonrisa torcida, llena de veneno, anunció que el pasado no estaba enterrado. Horas después, llamaron apresuradamente a Alejandro a una reunión privada. Cristina, que se quedó sola unos momentos, fue abordada por el mismo hombre. «¿Crees que estás a salvo?», susurró con voz amenazante. «Montenegro puede haber pagado por ti, pero todo el mundo, él tiene un precio, incluido él». Cristina se quedó paralizada. La duda la carcomía de nuevo. ¿Era Alejandro realmente su salvador? ¿O solo la ilusión más peligrosa en la que jamás había creído? El juego de poder, secretos y sentimientos entre Cristina y Alejandro apenas comienza. Con cada paso, se acerca a una verdad que podría destruir la poca confianza que está surgiendo. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. El baile había dejado huellas invisibles, como huellas en la arena a punto de ser tragadas por la marea. Cristina no podía borrar de su mente la mirada amenazante de aquel hombre de la subasta. Era como si hubiera decretado que su pasado nunca la dejaría en paz. Alejandro, por su parte, parecía aún más vigilante. Su equipo de seguridad redobló la vigilancia. Las puertas empezaron a cerrarse con llave con más frecuencia. Su teléfono sonaba constantemente, siempre con conversaciones breves interrumpidas por un silencio denso. Cristina se dio cuenta, y cuanto más se daba cuenta, más crecía en ella la sensación de que vivía en un castillo rodeada de enemigos invisibles. El vínculo que no debería existir. A pesar de su miedo, algo inevitable estaba sucediendo entre ellos. Cristina se encontraba, noche tras noche,
en conversaciones que parecían quebrar la armadura de Alejandro. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, revelaba un profundo dolor. «¿Crees que soy un monstruo, no?», preguntó una vez, sentado frente a la chimenea. Cristina dudó. No podía mentir. «Creo que eres un hombre que guarda demasiados secretos», sonrió, una sonrisa triste que parecía más una súplica de perdón que un encanto. «Los secretos son lo único que me mantiene vivo». Cristina quería odiarlo. Quería ver en él solo al arrogante multimillonario que la había comprado en una subasta. Pero cada vez más veía a un hombre destrozado, luchando contra cadenas que el mundo no soltaría. Y en un instante de silencio, sus manos se encontraron. No fue planeado, no fue intencional, pero cuando sus dedos se tocaron, el mundo pareció detenerse. El corazón de Cristina se aceleró. Sabía que no podía permitirse sentir nada, pero en ese momento lo sintió todo. La creciente amenaza a medida que ambos se vieron envueltos en esta peligrosa relación. El mundo a su alrededor estaba cambiando. La red que había organizado la subasta no se había olvidado de Cristina. Para ellos, no era una chica más en venta. Era una pieza valiosa que se les había escapado de las manos y nadie escapaba impunemente. Empezaron a llegar llamadas anónimas. Se dejaron cartas amenazantes en las puertas de la mansión. Y una noche, un coche negro se quedó estacionado en la carretera, observando desde lejos. Alejandro reforzó la seguridad, pero en el fondo lo sabía. Iban a por él. Y por Cristina, el hermano olvidado. En medio de toda esta agitación, había un dolor aún mayor. Antonio, el hermano pequeño que Cristina había dejado en Madrid, confiando en su vecina para que lo cuidara. Escribía cartas, enviaba dinero, pero la añoranza la sofocaba. «Necesito ver a mi hermano», le dijo a Alejandro con una mezcla de súplica y desesperación. Él la miró seriamente. «Ahora no es seguro. No lo entiendes, Cristina. Si descubren que tienes a alguien, lo usarán en tu contra». Ella dio un paso atrás y las lágrimas corrieron por su rostro. «¿Así que nunca lo volveré a ver? ¿Es eso?». Alejandro la jaló de la mano. «Te lo prometo. Volverás a ver a Antonio. Pero no ahora, todavía no». Esa promesa era una llama frágil, pero suficiente para mantenerla en marcha. La traición anunciada. Mientras Cristina luchaba por controlar sus sentimientos, una sombra se cernía sobre la mansión. Uno de los hombres de confianza de Alejandro, un guardia de seguridad llamado Ramírez, comenzó a acercarse a ella. Al principio solo eran miradas discretas, luego comentarios insinuantes, hasta que una noche la acorraló en el jardín. «¿No lo ves?», dijo suavemente, sujetándola del brazo. «Montenegro no es tu salvación, solo te compró». «Pero yo puedo ayudarte a escapar». Cristina se quedó paralizada. «¿Huir?». La palabra sonaba a música y veneno a la vez, porque una parte de ella quería irse desesperadamente, pero otra parte ya no quería dejar a Alejandro. «Si confías en mí», continuó Ramírez, «puedo sacarte de aquí antes de que sea demasiado tarde». El dilema le atravesó el pecho como una herida. ¿Sería Ramírez un aliado o solo una trampa? El deseo prohibido. Mientras tanto, Alejandro empezaba a perder el control. Evitaba a Cristina, mantenía la distancia, pero una sola mirada bastó para que todo el hielo se derrumbara. Una noche, tras una cena tensa, no pudo resistirse. La apretó contra la pared, con el rostro a centímetros del de ella y los ojos ardiendo como brasas. «No tienes idea de lo que me estás haciendo, Cristina», murmuró. Cerró los ojos y sintió que el corazón le explotaba. Todo su cuerpo gritaba que quería huir, pero su alma rogaba por quedarse. Cuando sus labios casi se tocaron, Alejandro se apartó, respirando con dificultad. «No», dijo alejándose, «mereces más de lo que puedo darte». Cristina rompió a llorar, porque en ese momento comprendió la cruel verdad.
Ambos estaban sumidos en una lucha de sentimientos que podría destruirlos. El susurro de la tormenta. Esa misma noche, cuando Cristina regresó a su habitación, encontró un sobre debajo de la puerta. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una fotografía de Antonio, tomada en una calle de Madrid. Detrás de la foto, una frase escrita a mano: si ella no se va por su propia voluntad, la rescataremos a través de él. Cristina cayó de rodillas. El terror la atenazaba. Su hermano estaba en peligro, y ahora más que nunca tenía que decidir en quién confiar, en Alejandro o en la promesa de escape que le ofrecía Ramírez. El peligro se acerca. El destino de Cristina y Antonio está en sus manos, y cualquier decisión podría costarles todo. Cristina pasó noches en vela, mirando la fotografía de Antonio, como si pudiera protegerlo con solo sus pensamientos. Con cada segundo que pasaba, el miedo se volvía más insoportable. La nota dejada bajo la puerta no era solo una amenaza, era una promesa. Sabían dónde encontrar a su hermano. Al amanecer, tomó una decisión. Tenía que contárselo a Alejandro. Aunque no sabía si podía confiar en él, su corazón le decía que solo él tenía el poder de evitar una tragedia. Esa mañana, entró en la oficina y colocó la foto en el escritorio. Saben lo de Antonio. Están vigilando a mi hermano. Alejandro contempló la imagen durante largos segundos, en silencio. Sus ojos, antes fríos como el hielo, ahora ardían como fuego. Ya lo sospechaba, murmuró. Pero si tocaron a tu hermano, ahora no eres solo tú, soy yo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Cristina, casi suplicante. Él se levantó, se acercó a ella y le dijo suavemente: lo que sea necesario, entre dos mundos. Aunque Alejandro prometía protección, Ramírez no se rendía. Cristina empezó a notar su presencia cada vez más insistente, como una sombra siempre acechante. Susurraba en los pasillos, dejaba notas ocultas y repetía la misma frase como un conjuro: él no podrá salvarte. Yo sí, créeme. Cada vez que veía a ese hombre, Cristina sentía que se le partía el corazón en pedazos. Era como estar en un campo minado. Cualquier decisión podía desembocar en tragedia. ¿Qué quería realmente Ramírez? ¿Intentaba ayudarla o simplemente usarla para destruir a Alejandro? El peso del pasado. Una noche, incapaz de soportar más secretos, Cristina se enfrentó a Alejandro. Tienes que decirme la verdad. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué participaste en esa subasta? Alejandro permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana iluminada por la luna. Entonces, como si se arrancara un trozo de carne, confesó: porque he estado en el otro lado, Cristina, porque me he perdido en ese mundo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, ¿eres uno de ellos también? Alejandro se giró, con la voz firme, pero quebrada por dentro. Lo era, pero ya no. Perdí a la mujer que amaba por eso. Isabel murió porque confiaron en mí. Y fallé. No podía soportar volver a fallar, no contigo. Cristina respiraba agitadamente, con el pecho oprimido por el dolor. Una parte de ella quería odiarlo, pero otra parte quería creer. Quería aferrarse a la idea de que este hombre, incluso con sus sombras, era el único capaz de protegerla. El enfoque inevitable. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y ternura. Cristina y Alejandro se acercaron más con pequeños gestos: un café compartido, una mirada larga, un apretón de manos que se prolongó más de lo debido. Era una relación prohibida, hecha de silencio y de todo lo que no se podía decir. Y en una mañana lluviosa, cuando la tensión parecía insoportable, sucedió. Cristina bajó a la sala y lo encontró allí, solo, frente a la chimenea. Sostenía un vaso de whisky, pero no había arrogancia en su postura, solo soledad. ¿Nunca duermes?, preguntó ella con voz suave. Alejandro la miró y, por un instante, se le cayó la máscara.
Parecía un hombre cansado y destrozado que intentaba encontrarle sentido a su vida. Cristina se acercó lentamente. Cuando extendió la mano y la tocó, no hubo resistencia, solo hubo rendición. «No debería sentirme así», murmuró Alejandro, mirándola fijamente. «Pero eres lo único que me hace creer que aún puedo salvarme». Antes de que pudiera pensar, Cristina sintió sus labios sobre los suyos. Fue un beso contenido, pero lleno de todo el dolor y el deseo que ambos albergaban. Un beso que decía más que cualquier palabra. Estaban perdidos el uno en el otro. El precio de la pasión. Pero el destino no perdona los amores que nacen en medio de las guerras. A la mañana siguiente se produjo un ataque. Vehículos blindados rodearon la mansión. Se oyeron disparos en las puertas. Los guardias de seguridad de Alejandro respondieron, pero el mensaje era claro. La red criminal estaba dispuesta a todo para recuperar lo que creían suyo. Cristina observaba desde dentro de la casa con el corazón acelerado. Antonio, su hermano, era la clave, y si no cedía, sabía que él sería el siguiente objetivo. Alejandro, después de horas de enfrentamiento, regresó a la mansión con el rostro tenso. «No pararán, Cristina, saben que eres mi punto débil». Sintió que sus piernas se debilitaban. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Alejandro la miró con la voz profunda como una sentencia. «Ahora solo queda una salida. Contraatacar». Cristina se estremeció. No solo su vida corría peligro, sino también la del pequeño Antonio. Y por primera vez se dio cuenta de que estaba atrapada en una guerra mucho mayor de lo que había imaginado. Y esta guerra no perdonará los errores. El corazón de Cristina se debate entre la fe en el multimillonario que la salvó y el miedo al mundo que los rodea. La guerra contra la red criminal apenas comienza, y cada paso podría ser el último. La mansión, antes silenciosa y dorada como un palacio, ahora parecía un campo de batalla. Guardias armados patrullaban cada pasillo, las cámaras se revisaban cada hora y cada paso de Cristina era vigilado por ojos vigilantes. Alejandro pasó horas al teléfono, coordinando contraataques, recopilando información, moviendo piezas en un juego que Cristina apenas entendía. Pero una cosa estaba clara, su vida corría peligro, y sin embargo, había algo más fuerte que el miedo, la sensación de que ella y Alejandro estaban conectados, como si el destino hubiera decidido unir dos mundos rotos. El secreto de Ramírez. En una tarde sofocante, Cristina paseaba por el jardín cuando Ramírez la sorprendió. Había surgido de entre las sombras, como si la hubiera estado esperando. «No lo entiendes, Cristina», dijo, agarrándola del brazo con fuerza. «Montenegro no es tu héroe, es parte de todo esto. No sabes ni la mitad de lo que ha hecho». Ella intentó apartarse, pero su voz la congeló. «Solo te compró porque le recuerdas a Isabel», susurró con crueldad. «Su esposa, muerta, por culpa de este mundo. Solo eres un fantasma que lo persigue». Cristina sintió que se le aceleraba el corazón. Ramírez sabía de la foto, conocía el parecido. «¿Pero cómo?». Acercó su rostro, con los ojos llenos de resentimiento. «Puedo sacarte de aquí, puedo devolverte la vida, pero tienes que confiar en mí». Cristina retrocedió, confundida. Ramírez parecía sincero, pero su mirada era la misma que la de tantos hombres en la subasta. Una mirada de posesión, no de protección. «Mientes», dijo con firmeza, armándose de valor. «Puedes decir lo que quieras de Alejandro, pero sé que, de alguna manera, él me salvó. Y tú solo quieres usarme». Ramírez apretó los puños. Antes de que pudiera responder, apareció Alejandro, con su voz grave cortando el aire. «Déjala ir». El guardia de seguridad obedeció, pero la mirada que le dirigió a Alejandro fue de puro odio. Y Cristina se dio cuenta. La traición estaba dentro de la casa. Entre el miedo y el deseo, esa noche, Alejandro fue a la habitación de Cristina. Parecía cansado,
pero sus ojos ardían intensamente. «Debería haber echado a Ramírez hace mucho tiempo», dijo, pasándose una mano por el pelo. «Pero necesitaba estar seguro. Ahora lo sé. Está en nuestra contra». Cristina respiró profunda y vacilante. Dijo: «Que solo estoy aquí porque me parezco a Isabel. ¿Es cierto?» Alejandro la miró fijamente, en silencio. El dolor en su rostro era la respuesta. «Al principio sí», confesó. «Cuando te vi, me acordé de ella. Pero ahora es diferente». Se acercó lentamente, sus manos temblaban mientras tocaba su rostro. «No eres un fantasma, Cristina. Eres lo único real que me queda». Las palabras lo traicionaron. El despiadado multimillonario ahora no parecía más que un hombre herido que había encontrado la luz en medio de su propia oscuridad. Cristina no pudo resistirse. La distancia entre ellos se disipó, y el beso que selló esa noche fue imparable, urgente, desesperado, cargado de todo lo que ambos intentaban negar. El mundo se desmorona, pero el mundo no permite pasiones tan intensas sin cobrar un precio. A la mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada que lo cambió todo. Su mirada se endureció, y al colgar, la noticia cayó como una bomba sobre Cristina. Atraparon a Antonio. Su grito resonó por toda la mansión. Sus piernas cedieron, y Alejandro la atrapó antes de que cayera. «Lo traeré de vuelta», prometió con firmeza. «Cueste lo que cueste». Cristina sollozó, aferrándose a su camisa. «Si le pasa algo, nunca me... lo perdonaré». Alejandro le tomó la cara con las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Ya perdí a alguien que amaba por culpa de estos hombres. No te perderé a ti, ni a tu hermano». Guerra declarada. Mientras Alejandro reunía a sus aliados, Cristina se encontraba bajo fuerte vigilancia. Pero esa misma noche, encontraron una carta bajo la puerta de su dormitorio, escrita a mano en negrita. «Si quieres salvar a Antonio, sal de la mansión mañana a medianoche. Ven solo, confía en Ramírez». Su corazón se partió en dos. Alejandro había prometido traer de vuelta a su hermano, pero ¿y si era demasiado tarde? ¿Y si la única oportunidad era confiar en el hombre que parecía ser el traidor? Cristina pasó la noche despierta, dividida entre su fe en Alejandro y el miedo desesperado de perder el único vínculo familiar que le quedaba. Y cuando el reloj marcó la medianoche, tomó una decisión que lo cambiaría todo. La vida de Antonio pende de un hilo. Cristina tendrá que elegir entre la promesa de Alejandro y la propuesta de Ramírez. Cualquier paso en falso podría costarle no solo a su hermano, sino también su corazón. El amanecer parecía arrastrar las horas como cadenas. Cristina permaneció sentada en el borde de la cama, con la nota entre los dedos. El silencio en la mansión era denso, roto solo por el tic-tac de un reloj lejano. Alejandro había prometido: «Traeré de vuelta a Antonio». Pero ¿qué pasaría si fuera demasiado tarde? ¿Y si, en ese momento, tu hermano estuviera pidiendo ayuda a gritos? Las lágrimas le escocían en los ojos. Cada recuerdo de Antonio, su risa inocente, la forma cariñosa en que la llamaba, «¿Dónde?», el último abrazo antes de viajar, latía como un cuchillo en su corazón. Y entonces, cuando el reloj dio la medianoche, Cristina tomó la decisión que nunca pensó que tendría el coraje de tomar. Cuando florece, con pasos silenciosos, bajó las escaleras, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Los pasillos, iluminados solo por pequeños apliques de pared, parecían observarla. Cualquier ruido podría despertar a alguien, pero mientras cruzaba el jardín, una figura emergió de las sombras. Ramírez. «Sabía que vendrías», dijo con una media sonrisa. «Elegiste bien». Cristina no respondió. Simplemente aferró la foto de Antonio en su bolsillo y lo siguió. Ramírez la condujo hasta un coche negro aparcado en la calle y juntos se perdieron en la noche. En el asiento trasero, Cristina luchaba contra el instinto que le decía que estaba cometiendo el mayor error de su vida.
pero la imagen de su hermanito secuestrado era más fuerte que cualquier duda. El cautiverio. Tras casi una hora de silencio, llegaron a un almacén abandonado. El olor a óxido y polvo impregnaba el aire. Cristina bajó con el corazón en un puño, y entonces lo vio. Antonio sentado en una silla con las manos atadas, pero vivo. ¡Antonio!, gritó corriendo hacia él. El niño lloró al verla, y Cristina lo abrazó con fuerza, pero el alivio solo duró unos segundos. Al voltearse, vio a Ramírez sonriendo fríamente. Cumplí con mi parte, te traje ante él. Ahora, tú cumplirás con la tuya. Cristina se estremeció. ¿Qué quieres de mí? Se acercó con voz baja y venenosa. Entregar Montenegro. La trampa. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de motores resonó afuera. Varios autos rodearon el almacén. Hombres armados descendieron y el terror se apoderó de Cristina. Ramírez rió. Él vendrá por ti, y cuando lo haga, será su fin. Cristina abrazó a Antonio con fuerza. El corazón le latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Su hermano temblaba y lloraba quedamente, pero de repente una ráfaga de disparos rompió el silencio de la noche. Se derribaron puertas, cayeron hombres, y en medio de la confusión, Alejandro apareció, imponente, como una sombra de poder y furia. «¡Déjala ir!», rugió avanzando. Los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas. Él había venido. De verdad había venido por ella. El enfrentamiento. El almacén se convirtió en un campo de batalla. El sonido de los disparos resonaba, mezclado con gritos y órdenes. Alejandro se movía con precisión, protegido por sus hombres, pero decidido a alcanzar a Cristina. Ramírez la apartó, usándola como escudo. «Un paso en falso y la remato», gritó, apretando el arma contra el cuello de Cristina. Alejandro se detuvo. Sus ojos, fríos y ardientes a la vez, se fijaron en los de Ramírez. «Si la tocas, te juro que no vivirás para arrepentirte». Ramírez se rió enloquecido. «Nunca te mereciste nada. Montenegro, ni Isabel, ni esta chica. Voy a quitarle lo que crees que te has ganado». Cristina sintió que se le cortaba la respiración, pero, en un gesto inesperado, reaccionó. Aprovechando la distracción de Ramírez, le mordió la mano y se tiró al suelo, arrastrando a Antonio. Era el segundo que necesitaba Alejandro. Sonó un disparo seco y Ramírez cayó al suelo. El arma se deslizó. El abrazo de la salvación, Cristina corrió hacia Alejandro, aún jadeante. Él la abrazó con fuerza, como si nunca la fuera a soltar. «Dije que os traería de vuelta a ti y a Antonio», murmuró con la voz cargada de emoción, «y siempre cumplo mis promesas». Ella lloró contra su pecho, sintiendo finalmente algo que no había sentido desde que sus padres se fueron. Seguridad. Pero sabía que ese no era el final. La red criminal seguía existiendo. Los enemigos aún acechaban, y el futuro era incierto. Aún así, por primera vez, Cristina creyó que tal vez existía una posibilidad de ser feliz. El juego se vuelve cada vez más peligroso. Cristina ha sido rescatada, pero la guerra contra el pasado de Alejandro está lejos de terminar, y su corazón, dividido entre el miedo y el amor, está a punto de afrontar su decisión más difícil. La madrugada en el almacén parecía interminable. El olor a pólvora aún impregnaba el aire cuando Alejandro, con un gesto firme, ordenó a sus hombres que llevaran a Antonio sano y salvo a un vehículo blindado. Cristina no quería soltarlo, pero Alejandro le sujetó la mano. Con fuerza. «Confía en mí», dijo mirándola a los ojos. «Tu hermano ya está a salvo». Cristina, incluso entre lágrimas, creyó. No porque fuera fácil confiar, sino porque, en ese momento, no había otra opción. El regreso a la mansión. De vuelta en la mansión Montenegro, todo era diferente. Antonio ahora dormía en una habitación contigua a la suya, protegido como un príncipe. Cristina pasaba horas a su lado, observándolo respirar con calma, como si intentara recuperar todos los años de tranquilidad,
que la vida le había robado. Alejandro, por su parte, parecía haber tomado una decisión silenciosa. No la dejaría sola nunca más. Pasaba más tiempo en casa, faltaba a las reuniones y vigilaba de cerca cada detalle. Una noche, cuando Cristina estaba preparando té en la cocina, él entró silenciosamente. «No deberías estar aquí sola», dijo, casi regañándome. Ella sonrió levemente, a pesar del peso en su corazón. «No puedo vivir rodeado de guardias de seguridad todo el tiempo, Alejandro. Necesito aire». Se acercó lentamente. «No es solo protección, Cristina. Es que no soporto la idea de perderte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cristina sintió que se le aceleraba el corazón. El multimillonario, frío e intocable, estaba revelando una vulnerabilidad que solo ella conocía. Y antes de que ella pudiera responder, él le tomó el rostro entre las manos y la besó de nuevo. Esta vez no hubo miedo ni contención. Fue rendición, el peso de las decisiones. Pero el romance en ciernes estaba lejos de traer la paz. Alejandro sabía que, al desafiar a la red criminal, les había declarado la guerra. Y en las guerras siempre hay pérdidas. Cristina notó su mirada cada vez más sombría, las conversaciones susurradas por teléfono, las reuniones secretas. No se lo contaba todo y eso la consumía. Una mañana, mientras Alejandro salía corriendo, Cristina lo confrontó. «Me pediste confianza, pero sigues ocultándome cosas. Si quieres que me quede, tienes que ser sincero». Se detuvo, respiró profundamente y simplemente dijo: «Estoy intentando arreglar lo que arruiné hace años, pero no puedo ponerte en mayor riesgo con cada detalle». Cristina quería odiar esa respuesta, pero una parte de ella lo entendía. Había secretos demasiado importantes para ser revelados. El enemigo silencioso. Mientras tanto, las noticias se extendían entre bastidores. La subasta en la que Cristina fue vendida no fue un hecho aislado, sino parte de una red internacional. Y la caída de Ramírez no significó nada para los verdaderos jefes. En algún lugar al otro lado del océano, hombres con trajes caros discutían su próximo movimiento. «Montenegro cree que puede desafiarnos», dijo uno de ellos, encendiendo un puro. «Pero todos tenemos una debilidad, y la suya ahora tiene nombre: Cristina». El despertar de la fuerza. Al lado de Antonio y bajo la protección de Alejandro, Cristina empezó a cambiar. Ya no era solo la niña asustada que había sido engañada. El dolor la transformaba. Pasó horas estudiando, con los guardias de seguridad, aprendiendo los fundamentos de la defensa. Habló de negocios con Alejandro, intentando comprender su mundo. Poco a poco, descubrió que para sobrevivir no bastaba con esperar protección. También tenía que hacerse fuerte. Alejandro observó este cambio con orgullo, pero también con miedo, porque cuanto más se involucraba Cristina, más expuesta estaba. El romance prohibido. En una noche estrellada, en la terraza de la mansión, Cristina y Alejandro estaban solos. La ciudad brillaba a lo lejos, pero el silencio entre ellos era lo que más pesaba. «¿Sabes qué me da más miedo?», dijo Cristina mirando al horizonte. «No es el peligro, es perderme en ti». Alejandro se acercó, su intensa mirada iluminada por la luna. «Yo también lo temo, porque si un día me ves como un enemigo, no sobreviviría». Cristina se giró y ambos se abrazaron con fuerza. No hubo promesas fáciles ni certezas, solo la certeza de que estaban unidos en un camino sin retorno. La nueva amenaza, pero el destino no descansa. A la mañana siguiente, Alejandro recibió un sobre misterioso. Dentro había una fotografía de Cristina y Antonio jugando en el jardín de la mansión, tomada fuera de la propiedad, y una frase escrita en rojo: «Lo que se compra se puede recuperar». Alejandro aplastó el papel entre sus manos. Los enemigos se acercaban. La guerra que había intentado evitar ahora llamaba a la puerta. Y esta vez
Tal vez no todo su poder sería suficiente para protegerlos a ambos. El peligro se intensifica y Cristina ya no es solo una víctima, empieza a formar parte de la lucha. Pero ¿pueden el amor y la supervivencia ir de la mano en medio de una guerra en la sombra? La fotografía del sobre quemó las manos de Alejandro como fuego. Siempre supo que la lucha contra esta red criminal sería implacable, pero ver a Cristina y Antonio bajo vigilancia, espiados en su propia casa, le quebró el corazón. Esa misma noche, convocó una reunión de emergencia con sus hombres de confianza. «Quieren desestabilizarme a través de ella», dijo con voz profunda y fría como el acero, «pero no lo conseguirán. Si quieren guerra, la tendrán». Cristina escuchó parte de la conversación escondida tras la puerta. Su corazón se aceleró. No quería ser la razón por la que Alejandro se hundiera más en ese abismo de violencia, pero también sabía que escapar ya no era una opción. El despertar del coraje. En los días siguientes, Cristina comenzó a entrenar con uno de los guardaespaldas más leales de Alejandro. Aprendió a manejar cuchillos, a reconocer sonidos extraños y a reconocer cuándo la seguían. Ya no era solo una joven asustada, se estaba convirtiendo en una mujer dispuesta a luchar por el ser amado. Una tarde, después de entrenar, Alejandro la encontró en el jardín. Estaba sudorosa, con las manos rojas por el esfuerzo, pero su mirada reflejaba determinación. «No tienes que hacer esto», dijo acercándose. Cristina levantó la barbilla con firmeza. «Sí, lo creo. Si este mundo me va a tragar, entonces quiero aprender a contraatacar». Alejandro la miró en silencio y luego, con un gesto lento, la abrazó. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró. «La chispa que se convierte en fuego». El vínculo entre ellos creció como una llama en el viento. Intentaron resistirse, pero la proximidad los traicionó. Miradas persistentes, caricias demasiado rápidas para ser casuales. Una noche tormentosa, mientras los truenos resonaban sobre la mansión, Cristina entró al estudio para devolver un libro. Alejandro estaba allí, frente a la chimenea, con la sombra del fuego danzando sobre su rostro. «Deberías estar durmiendo», dijo con voz ronca. «Y deberías dejar de cargar sola con el peso del mundo», replicó ella. Se rió levemente, una risa triste. «No lo entiendes, Cristina. Ya perdí una vez, no puedo volver a perder». Ella se acercó y le tocó la cara. «Entonces no me alejes, porque no me voy a ninguna parte». Eso fue todo lo que hizo falta. Sus labios buscaron los de ella con urgencia y, esta vez, no hubo contención, ninguna contención. La tormenta afuera parecía reflejar la intensidad de lo que estaba sucediendo entre ellos. Esa noche, Cristina se dio cuenta de que ya no estaba sola, que incluso en medio del caos había encontrado un hogar, no dentro de los muros de la mansión, sino en el corazón del hombre que la había salvado, el enemigo interior. Pero no todo era pasión. Dentro de la propia mansión había ojos y oídos listos para traicionar. Uno de los empleados, sobornado por la red, estaba entregando información valiosa. Una mañana, Cristina encontró a Alejandro en una acalorada discusión con sus hombres. «¡Alguien nos está engañando!», rugió. «Sabían demasiado de mis movimientos». Cristina sintió un nudo en el estómago. Era como vivir en una prisión sin muros. Cada rincón, cada sombra, podía ser un enemigo disfrazado. El mensaje de la sangre. Esa misma semana, Alejandro recibió otro mensaje. Esta vez, no era solo una foto. Era una caja entregada en la mansión. Dentro había un collar ensangrentado. Cristina lo reconoció de inmediato. Era el collar que María, la amiga brasileña que había hecho durante su cautiverio, usaba todos los días. Sus piernas cedieron. «María, no». Alejandro la atrapó antes de que se desplomara. «Quieren quebrarte, quieren recordarte de dónde vienes, pero te prometo, Cristina, que no dejaré que te hagan lo mismo». Cristina sollozó, agarrando el collar con fuerza. Su peso la golpeó con brutalidad. No se trataba solo de ella.
Era una guerra de verdad, con vidas perdidas. La llama de la lucha. En lugar de ceder al miedo, Cristina se puso de pie. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con determinación. Si creen que me voy a esconder, se equivocan. No voy a ser solo una víctima. Voy a luchar. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Terminarás siendo más peligroso que yo, dijo con una media sonrisa. Quizás eso es precisamente lo que se merecen, respondió ella. En ese momento, Cristina dejó de ser solo una sobreviviente y se convirtió en una guerrera junto a Alejandro, y ambos lo sabían. El enfrentamiento final con esa red estaba cada vez más cerca. Cristina ya no es solo una joven asustada, ahora, junto a Alejandro, está lista para enfrentarse a sus enemigos. Pero el precio de esta guerra podría ser mayor de lo que imaginaban. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio denso y noches de insomnio. La mansión Montenegro ya no era un refugio, era un cuartel en alerta. Cada entrada vigilada, cada coche registrado, cada mirada sospechosa. Cristina caminaba por los pasillos con Antonio a su lado, como si el simple contacto con su hermano fuera el hilo conductor que la impulsaba, pero en su interior algo inesperado crecía, una valentía que nunca antes había conocido. Ya no era la chica ingenua engañada con falsas promesas. Ahora, con cada amenaza que recibía, con cada mirada sombría de Alejandro, comprendía que formaba parte de esta guerra y que estaba lista para luchar. La reunión secreta. Una noche, Alejandro llamó a Cristina a su oficina. Había mapas desplegados sobre el escritorio, fotos de hombres peligrosos y conexiones marcadas en rojo. Esa es la red, explicó, señalando las imágenes. La subasta en la que te metiste es solo la punta del iceberg. Generan miles de millones con la trata de personas. Ramírez era solo una pieza desechable. Cristina miró las fotografías con el estómago revuelto. Cada rostro era un enemigo invisible que la acechaba desde el día que subió a ese avión. ¿Y cómo se destruye algo así?, preguntó con voz firme. Alejandro la miró seriamente, con inteligencia y valentía. Pero Cristina, esa no es tu responsabilidad. Ella se acercó, apoyó las manos sobre la mesa y lo miró a los ojos. ¿Aún no lo entiendes? Esta carga ya es mía. Destruyeron mi vida, intentaron venderme, secuestraron a mi hermano, mataron a mi amigo. No hay vuelta atrás, Alejandro. Esta guerra también es mía. Respiró hondo, derrotado. Por primera vez, la vio no como la joven a la que debía proteger, sino como su compañera. El ataque inesperado. 2 días después, la red demostró su fuerza. Un ataque armado tuvo lugar a plena luz del día en el centro de Madrid. Mientras uno de los vehículos de seguridad de Alejandro transportaba documentos, fue una masacre. El mensaje era claro: no tenían miedo. Cuando la noticia llegó a la mansión, Alejandro golpeó la pared con tanta fuerza que le salió sangre de los dedos. Quieren quebrarme, pero descubrirán que soy de acero. Cristina, temblando ante la noticia, se llevó la mano ensangrentada. Y el acero se dobla cuando estás solo. No me alejes, Alejandro. Su mirada se suavizó y por un instante la ira dio paso a la vulnerabilidad. La abrazó con fuerza, como si fuera su único ancla en medio del caos. El enemigo revela su rostro. Esa misma semana, Alejandro recibió una llamada. Cristina estaba en la sala cuando contestó, y la voz que salió por el altavoz lo paralizó. Era la misma que había oído en cautiverio, la misma que resonaba en sus pesadillas. Montenegro, dijo el hombre con un marcado acento. Crees que ganaste porque salvaste a la niña, pero es solo un juguete en tus manos. Entrégala, o el niño será el siguiente. Cristina agarró la mano de Alejandro con el corazón encogido. Antonio estaba a salvo en la mansión, pero la cadena dejó claro que lo vigilaba todo. Escúchame bien, respondió Alejandro en voz baja y cortante. Si tocas a alguno,
Iré a por ti yo mismo. La línea se cortó. El silencio que flotaba en el aire era más amenazante que cualquier palabra. Entre el amor y la guerra, Cristina se quedó despierta toda la noche, viendo dormir a Antonio. Cuando por fin salió de la habitación, encontró a Alejandro en la terraza, contemplando el cielo nocturno. «Deberías descansar», dijo suavemente. Él se rió amargamente. «¿Descansar? Ya no sé qué es eso». Cristina se acercó y le tocó la mano. «No tienes que cargar con esto sola». Alejandro la atrajo hacia sí y el beso que compartieron no fue solo pasión, fue supervivencia, fue el choque de dos corazones que incluso rotos encontraron refugio el uno en el otro. «Si me pasa algo», empezó. Cristina lo interrumpió colocándole un dedo sobre los labios. «No digas eso. Ahora no. Mientras estemos juntos, no pasará nada. La traición interna». Pero el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. El informante infiltrado en la mansión seguía activo. Se informaba de todos los movimientos de Alejandro. Una mañana, Cristina encontró a uno de los empleados rebuscando entre sus pertenencias. Se quedó paralizado al descubrirlo, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro entró en la habitación. El hombre intentó huir, pero fue controlado por los guardias de seguridad. «¿Quién te paga?», rugió Alejandro, y su voz resonó como un trueno. El empleado, temblando, respondió: «Quieren a la niña. Dicen que vale más viva que muerta». Cristina sintió que se le erizaba la piel. Era como si la hubieran marcado. Perseguido, sin escapatoria. El pacto silencioso esa noche, sola en la habitación, Cristina miró a Alejandro con una firmeza que lo sorprendió. «Si soy el objetivo, úsenme. Úsenme como cebo». Los ojos de Alejandro se abrieron. «Estás loco. Jamás lo permitiré. Si seguimos reaccionando, perderemos», insistió. «Pero si creen que pueden capturarme, entonces podemos darle la vuelta a la tortilla». La miró fijamente, dividido entre la ira y la admiración. Finalmente, suspiró. «Tienes más coraje que muchos hombres que he conocido». Y entonces, en silencio, Alejandro supo. El siguiente paso sería arriesgado, peligroso, quizás fatal. Pero Cristina ya no era solo una víctima en su historia. Ahora formaba parte de la lucha. Cristina ya no es solo una protegida y participa activamente en la guerra contra Internet. Ella y Alejandro ahora comparten no solo un amor intenso, sino también un pacto silencioso: luchar juntos, cueste lo que cueste. La idea de Cristina resonaba en la mente de Alejandro como un veneno. Usarla como cebo era impensable, pero también lo sabía. La red no se rendiría hasta tenerla, y si querían cambiar las tornas, tendrían que arriesgarse. Durante días se celebraron reuniones secretas en el sótano de la mansión. Se planearon mapas, rutas de escape y simulacros de ataque. Cristina insistió en participar, incluso en contra de la voluntad de Alejandro. «Si soy el objetivo, debo saber cada detalle», dijo con firmeza. Y cada vez que se sentaba a la mesa con los hombres de Alejandro, él la observaba con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo al ver a esta joven, antes frágil, convertirse en una guerrera. Miedo porque sabía que si algo salía mal, no solo perdería una parte de su plan, sino a la mujer que empezaba a amar más que a su propia vida. El ensayo de la trampa. El plan era claro. Cristina fingiría estar sola, vulnerable, en un lugar estratégico. Los hombres de la red vendrían a capturarla, creyendo que finalmente habían ganado. Pero Alejandro y su equipo estarían ocultos, listos para atacar. La noche en que probaron la sesión de fotos, Alejandro no podía apartar los ojos de ella. «Si en algún momento sientes miedo, si quieres rendirte, solo dilo. Te sacaré de aquí», dijo con seriedad. Cristina levantó la barbilla. «Ya pasé por lo peor, Alejandro. Ahora solo queda luchar». La sujetó por los hombros, con sus ojos fijos en los de ella. «Prométeme que no te sacrificarás. Prométeme que, pase lo que pase, lucharás por sobrevivir».
Lo prometo, siempre. Y cuando me prometas lo mismo, respondió con la voz quebrada. Y en ese instante, entre miradas llenas de miedo y deseo, Alejandro la atrajo hacia sí en un beso intenso. No era solo pasión, era un pacto silencioso, una despedida disimulada. El fantasma del pasado. El día antes de ejecutar el plan, Cristina encontró a Alejandro solo en la biblioteca, contemplando la misma fotografía de Isabel, su difunta esposa. Parecía distante, perdido en recuerdos y fantasmas. «Todavía la amas», dijo Cristina, suavemente. Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente. «Siempre te amaré, pero lo que siento por ti no es una sombra del pasado. Es algo que me devolvió la vida cuando ya estaba muerta por dentro». Cristina se acercó y le tomó la mano. «Entonces no luches por venganza, Alejandro, lucha por nosotros». Sus palabras calaron hondo, rompiendo la última barrera que aún sostenía. La noche de la caza. El lugar elegido fue un viejo almacén abandonado a las afueras de Barcelona. Cristina estaba allí vestida con sencillez, con aspecto perdido. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oían. Desde el interior de los auriculares, la voz de Alejandro sonaba firme. «Estoy aquí, a solo unos metros de ti. Créeme». Respiró hondo. Confiar. Era lo único que podía hacer. Minutos después, los faros de 3 coches iluminaron la oscuridad. Hombres armados descendieron y rodearon el almacén. Cristina permaneció inmóvil a pesar del terror. Uno de ellos se acercó sonriendo cruelmente. «Por fin, la mercancía más cara vuelve a estar en subasta». Cristina retrocedió un paso, pero antes de que pudiera responder, el seco sonido de disparos resonó en el aire. Alejandro y sus hombres emergieron de las sombras, iniciando un feroz tiroteo. El caos. El almacén se convirtió en un campo de batalla, gritos, disparos y carreras. Cristina corrió a refugiarse tras una pila de cajas, pero uno de los hombres la agarró del brazo. «Ahora vienes conmigo», rugió. Cristina luchó con todas sus fuerzas. Si hubiera sido antes, se habría rendido, pero ahora no. Recordó su entrenamiento, agarró el cuchillo que llevaba escondido en la cintura y atacó, logrando liberarse. El hombre cayó, gritando, y ella corrió hacia Alejandro. Él la alcanzó, protegiéndola con su cuerpo mientras disparaba a los enemigos. «Te dije que no dejaría que te pasara nada», gritó, sacándola del campo de tiro. La traición revelada. Justo cuando parecía que estaban ganando, una voz resonó en el cobertizo. «Alejandro Montenegro», siempre tan predecible. De la oscuridad emergió un hombre elegante, con un traje impecable y una sonrisa venenosa. Cristina lo reconoció al instante. Era el mismo hombre que la había observado en el baile meses atrás. «Esta guerra no se trata de ella», dijo, señalando a Cristina. «Se trata de ti, pero ella es tu debilidad». Alejandro levantó su arma, pero dudó. No era un secuaz. Era el verdadero jefe, el cerebro detrás de todo. Y por un instante, Cristina comprendió. La guerra apenas comenzaba. Cristina ha demostrado su fuerza. Alejandro ha revelado su vulnerabilidad. Y ahora el verdadero enemigo ha entrado en escena. El desarrollo alcanza su clímax, y el clímax está a punto de estallar. El silencio que llenaba el almacén era aún más aterrador que los disparos. El hombre del traje impecable caminaba entre los escombros como si estuviera paseando por un jardín. Sus costosos zapatos no se inmutaron ante la sangre derramada, y su sonrisa era la de alguien que sabía que tenía en todo bajo control. «Montenegro», dijo con voz grave y llena de sarcasmo, «siempre tan heroico, ¿verdad? Pero al final, todos los héroes caen». Alejandro mantuvo su arma en alto y la mirada fija. «Libera a los hombres que aún tienes vivos. Entrega lo que queda de tu red y tal vez salgas de aquí respirando». El hombre se rió, una risa fría. «Siempre directo. Pero olvidas un detalle.
no eres tú quien manda. Con un chasquido de dedos, más hombres armados emergieron de las sombras. El sonido metálico de las armas al amartillarse resonó por el almacén. Alejandro se dio cuenta. Estaban rodeados. Cristina, escondida tras él, sintió que le temblaban las piernas, pero algo en su interior se negaba a ser la niña indefensa que una vez fue. Agarró el brazo de Alejandro y le susurró: «No podemos dar marcha atrás. Ahora no. El enemigo revela la verdad. El hombre del traje, llamado Valdez, según rumores que Alejandro ya había escuchado, dio unos pasos hacia adelante con la mirada fija en Cristina. Así que esta es la famosa virgen que se convirtió en la joya de la corona de nuestra subasta. Mírate, transformada en una guerrera». Sonrió con veneno. «Pero sigue siendo solo una niña que juega a ser fuerte». Cristina sintió que le hervía la sangre. «Niña o no, no te tengo miedo», dijo con voz firme, sorprendiéndose incluso a ella misma. Valdez se rió y el sonido resonó como una amenaza. «Sí, claro, todos lo hacen, incluso Montenegro. La diferencia es que él lo disimula mejor». Alejandro dio un paso adelante, protegiendo a Cristina con su cuerpo. «Si la tocas, firmas tu sentencia de muerte». El juego de poder Valdez levantó la mano y sus hombres retrocedieron un poco. «No quiero matarla, todavía», dijo, mirando a Cristina fijamente. «Lo que quiero es usarla. Ella es la clave para destruirte, Montenegro. Todo el mundo sabrá que el poderoso magnate compró a una chica en una subasta ilegal. Tu reputación quedará arruinada. Tu negocio se desmoronará y al final me suplicarás que me la lleve». Cristina sintió que se le helaba el corazón. Era como si su vida fuera solo una moneda en un juego mucho más grande. Pero cuando miró a Alejandro, vio algo en sus ojos que la hizo creer. Él no se rendiría. La chispa de la resistencia sin previo aviso, Alejandro disparó una de las luces del techo, sumiendo el almacén en la penumbra. «¡Corre!», gritó tirando de la mano a Cristina. El caos se reavivó. Se oyeron disparos. Cuerpos se movían en la oscuridad. Cristina corrió sin mirar atrás, con el sonido de los disparos como un trueno a su alrededor. Antonio estaba a salvo en la mansión, pero allí se decidía el destino de ella y de Alejandro. En un momento dado, ella tropezó y cayó, pero Alejandro regresó inmediatamente, protegiéndola con su cuerpo. «Levántate», dijo, respirando con dificultad. «No te perderé». Se puso de pie, con los ojos llorosos, pero decidida. Juntos, corrieron hacia una salida lateral, mientras los hombres de Alejandro hacían todo lo posible por contener a las tropas de Valdez. La huida y la trampa afuera, un coche los esperaba. Entraron a toda prisa, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Cristina temblaba. Todo su cuerpo vibraba de adrenalina. Alejandro la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. «¿Estás bien?», preguntó con voz profunda y los ojos fijos en los de ella. Yo pensé que íbamos a morir», respondió ella, y las lágrimas finalmente fluyeron. Alejandro le acarició el rostro. El delicado tacto contrastaba con la brutalidad de la noche. «Mientras yo respire, eso nunca sucederá». Cristina cerró los ojos y apoyó la frente en la de él. En ese momento, entre el miedo y el caos, nació una certeza. Su amor no era solo un refugio, sino también un arma, a promesa de guerra. De vuelta en la mansión, Alejandro reunió a sus hombres. Su rostro era duro, marcado por la ira, pero sus ojos tenían una llama distinta. «Valdez se ha expuesto. Ahora sabemos quién está al mando», dijo. «Y vamos a acabar con él». Cristina, a su lado, miró hacia arriba. «Pase lo que pase, yo estaré contigo». Alejandro extendió la mano delante de todos, un gesto que sorprendió incluso a sus hombres. «Así que, de ahora en adelante, no es solo mi lucha, es nuestra». Y así, con esa promesa, Cristina dio el último paso en el mundo de Alejandro, no como una víctima,
no como una sombra del pasado, sino como cómplice en la guerra que estaba a punto de estallar. Ahora el enemigo tiene nombre y rostro: Valdez Alejandro y Cristina, unidos por el amor y el peligro, están listos para afrontarlo. Pero la guerra apenas comienza. Las noches posteriores al enfrentamiento fueron las más largas de la vida de Cristina. Cada sombra parecía esconder un enemigo, cada ruido lejano sonaba como una amenaza, pero dentro de sí misma llevaba una llama. Ya no estaba sola. Alejandro era su muro y Antonio su razón, el plan final. Alejandro sabía que ya no podía reaccionar sin más. Valdez tenía poder, dinero y hombres leales por todo el mundo, pero también tenía una debilidad: la ambición. Si queremos derrotarlo, dijo Alejandro en una reunión secreta, tenemos que hacerle creer que ha ganado. Solo así se expondrá. Cristina lo miró en silencio. Ya sabía lo que eso significaba. ¿Quieres que vuelva a ser el cebo? Él la miró fijamente, firme, pero con dolor en los ojos. No quiero, pero tengo que hacerlo. Y te prometo, Cristina, que será la última vez. Respiró hondo. Su corazón quería gritar, pero su coraje habló más fuerte. Entonces terminemos esto, juntos. Si tú también crees que Cristina está lista para afrontar su destino, deja tu comentario ahora. Su valentía nos conmoverá a todos. Entre el amor y la guerra. Esa noche, antes de empezar su plan, Alejandro encontró a Cristina en la terraza. La luna le iluminó el rostro y por un instante se olvidó de la guerra. Me cambiaste la vida, dijo con la voz ronca. Creía que ya no era capaz de sentir nada, pero tú me devolviste la esperanza. Cristina le tomó la mano, con lágrimas en los ojos. No sé qué pasará mañana, Alejandro, pero sé que, pase lo que pase, ya he ganado, porque te encontré. La atrajo hacia sí en un beso profundo, como si fuera el último. Y en ese instante, ambos supieron, no había vuelta atrás. Si este amor prohibido también te puso la piel de gallina, comparte este vídeo para que más personas puedan sentir el poder de esta pasión. La reunión programada. El lugar elegido fue un hotel abandonado a las afueras de Lisboa, utilizado por Valdez para negocios clandestinos. Cristina fingía haber huido de la mansión, sola y desesperada. Era la trampa perfecta para inflar el ego de su enemigo. Cuando el coche estacionó, Alejandro la abrazó una última vez antes de dejarla entrar. Si algo se sale de control, ahí estaré, siempre. Cristina respiró profundamente. Lo sé, porque, Alejandro, creo en ti. Sus ojos brillaron, y por primera vez, el frío multimillonario parecía simplemente un hombre enamorado. ¿Crees que Alejandro podrá proteger a Cristina hasta el final? Comenta sí, si apoyas que este amor sobreviva a todas las guerras. El asedio se cierra. Cristina entró en el edificio vacío. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol agrietado. Valdez ya la esperaba, rodeado de hombres armados. Su sonrisa era de pura victoria. Sabía que no te resistirías, dijo triunfante. Estás donde debes estar, frente a mí. Cristina mantuvo su postura firme, a pesar del miedo. Puede que creas que has ganado, pero la verdad es que nunca me tendrás. Valdez se rió, inclinándose hacia adelante. Ingenuo, no tienes opción. Montenegro no puede salvarte esta vez. Pero en ese momento, un fuerte estruendo resonó por todo el hotel. Las puertas se abrieron de golpe y Alejandro salió con sus hombres. Comenzó el tiroteo y la batalla final. Cristina se arrojó tras una columna, con el corazón acelerado. Sus ojos buscaban a Alejandro en medio del caos. Él luchaba como un hombre sin nada que perder, pero con todo que proteger. Si has llegado hasta aquí, no te vayas ahora. El final de esta historia te sorprenderá y no querrás perderte el desenlace de esta batalla. La trampa está tendida. Cristina y Alejandro se enfrentan a Valdez y el clímax está a punto de estallar.
Amor, venganza y supervivencia se entrelazan en una lucha a vida o muerte. El aire en el hotel abandonado estaba impregnado de pólvora, sudor y miedo. El sonido de los disparos resonaba como un trueno, mezclado con gritos, pasos apresurados y cristales rotos. Cristina, escondida tras una columna de mármol rota, sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. A cada instante miraba a Alejandro. Se movía como un depredador, preciso e implacable, protegiéndola con cada disparo. Pero tras la frialdad de sus gestos, veía al hombre que la había salvado tantas veces, el hombre que ya no era solo un poderoso multimillonario, sino el dueño de su corazón. Oh duelo final. De repente se hizo el silencio. Solo unos pocos hombres de millones y Valdés permanecieron en pie, y la tensión se condensó en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Entonces Valdés emergió de lo alto de la escalera, con su traje oscuro impecable, como si el caos a su alrededor fuera solo un detalle. «Montenegro», gritó, y su voz resonó por la sala destruida. «Es hora de terminar con este jueguito». Alejandro miró hacia arriba, con el arma firmemente en la mano. «Ya perdiste, Valdés. Entrégate». Valdés se rió, y el sonido estaba cargado de desprecio. «¿Lo perdí? Tengo lo que más temes perder». Antes de que nadie pudiera reaccionar, dos hombres arrastraron a Antonio hacia el pasillo, amordazado y con los ojos llenos de terror. Cristina gritó y la desesperación le subió a la garganta. «¡No!». Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba en un instante. Ver al niño allí, en medio del terror, fue como si le hubiera dado una cuchilla invisible. Valdés sabía exactamente dónde golpear: el corazón de Cristina. El dilema imposible. Valdés abrió los brazos triunfantemente. «Así que, Montenegro, ríndete, suelta el arma, arrodíllate ante mí, y quizás te devuelva al niño con vida». El silencio era absoluto. Todas las miradas estaban puestas en Alejandro. Cristina, entre lágrimas, le agarró el brazo. «No hagas esto, es una trampa». Alejandro la miró. Había dolor en sus ojos, pero también determinación. «Cristina, ya perdí una vez, no volveré a perder». Dejó caer el arma al suelo. El sonido metálico resonó por la habitación. Lentamente comenzó a caminar hacia Valdés. Cristina sintió que le ardía el pecho. Todo en ella gritaba algo malo, pero al mismo tiempo vio la valentía de este hombre que se sacrificaría por ella y Antonio. El coraje despierta. En el momento en que Alejandro se arrodilló, algo dentro de Cristina se quebró. Ya no sería una jugadora pasiva en este juego. Con un movimiento rápido, sacó la pistola que había escondido bajo su vestido y apuntó a Valdés. «¡Suelta a mi hermano ahora!», gritó con voz firme, incluso a ella misma. Valdés se congeló por un segundo, pero luego sonrió. «Así que la niña se convirtió en mujer. ¡Qué hermoso! Pero no vas a disparar, no tienes el coraje». Cristina respiró hondo. Cada recuerdo del dolor que había experimentado, cada lágrima que había derramado, cada noche de miedo, cada beso robado con Alejandro, todo culminó en ese momento. No es valentía, Valdés, es amor, y el amor siempre vence al miedo. Y ella disparó. La caída del enemigo. El disparo resonó por el pasillo, alcanzando a Valdés en el hombro. El impacto lo tambaleó, y en ese mismo instante Alejandro reaccionó. Recogió el arma del suelo y disparó contra los hombres que sujetaban a Antonio. En cuestión de segundos, el niño corrió a los brazos de su hermana, llorando pero vivo. Valdés, sangrando, se puso de pie con dificultad. Su mirada, antes arrogante, ahora era de pura furia. «Esto no termina aquí. Crees que has ganado, pero siempre habrá alguien más en mi lugar». Alejandro se acercó a él, con el arma firmemente en la mano y la mirada como hielo. «Tal vez, pero ya no lastimarás a nadie». Y con un disparo certero, el imperio de Valdés terminó allí. El abrazo de la victoria.
El silencio volvió a invadir la habitación. Solo se oía el llanto de Antonio y la respiración agitada de Cristina. Alejandro se acercó, con la mirada fija en ella. «Me salvaste», dijo con la voz quebrada. «Fuiste tú quien lo remató». Cristina, todavía en shock, dejó correr las lágrimas. «No, nos salvamos». Juntos, Alejandro la abrazó fuerte, envolviendo también a Antonio con sus brazos. Por primera vez sintió que no llevaba el peso sola. Por primera vez había un futuro. La reconstrucción. En los meses siguientes, la vida empezó a tomar un rumbo diferente. El imperio de Valdés se desmoronó, revelando nombres y cómplices. Alejandro usó su poder e influencia para destruir la red desde dentro, entregando pruebas a las autoridades internacionales. Cristina, a su lado, ya no era solo la niña engañada. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, fuerza y esperanza. Con Alejandro y Antonio formó una nueva familia, no perfecta, no libre de cicatrices, pero real. Alejandro, ante ella, ya no era el frío multimillonario, era el hombre al que había aprendido a amar de nuevo. «Creí haberte comprado en esa subasta», dijo una noche en el jardín de la mansión, «pero en realidad fuiste tú quien me liberó». Cristina sonrió tomándole la mano. «No me compraste, Alejandro, me salvaste, y yo te salvé a ti también». Y con un beso bajo las estrellas sellaron la promesa de un futuro en el que el amor finalmente había triunfado. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta ahora. Escribe en los comentarios. El amor siempre gana. Si crees que Cristina y Alejandro merecían este final. Y no te olvides de suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias apasionantes que te mantendrán enganchado de principio a fin.